Bueno, estamos tratando de enlazar al rector de la Universidad Iberoamericana, a Luis Arriaga, que bueno, pues es sacerdote jesuita, que forma parte de la comunidad jesuita en México, y que quedamos con él de conversar una fecha como esta con motivo del tercer aniversario, decíamos, de la muerte, del asesinato en la región de la Selva Lacandona de los dos jesuitas que fueron asesinados en Cerocahui. ¿Y qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Qué ha pasado en estos 3 años? Fueron asesinados los dos, fue asesinado un guía turístico que también estaba pues en una circunstancia donde triste y trágicamente perdió la vida. Estamos hablando de que estos hechos que ocurrieron en junio de 2022, pues los sacerdotes estaban dentro de la iglesia. Los sacerdotes jesuitas estaban haciendo su trabajo pastoral, estaban dentro de la iglesia, y pues hubo también la circunstancia que pues generó una sacudida en México muy fuerte. Y pues la pregunta es qué tipo de situación se ha dado a lo largo de estos años con motivo precisamente de lo ocurrido en Cerocahui. Estamos hablando de esta presencia, ni hablar de esta presencia del crimen organizado. Había muy claramente identificado al personaje que se señaló como el responsable material, bueno, el responsable del asesinato, un personaje de apodo El Chueco, de apellido Noriel Portillo Gil, que desde el primer momento se supo que había cometido estos asesinatos, y pues el impacto, por supuesto, a los jesuitas y a todos los demás fue muy fuerte y sigue siendo muy fuerte, lo que significa precisamente haber perdido la vida de esta manera por parte de estas personas que dedicaron su vida. Dedicaron su vida precisamente al trabajo pastoral en este lugar de Chihuahua. Gracias a Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana, que estás aquí, doctor, para hablar del tema 3 años después. Bienvenido, gracias por tu presencia. Muy buenos días, Carmen. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Es un placer estar contigo. Así es, recordamos hoy pues el tercer aniversario del asesinato de mis hermanos jesuitas, por qué no decirlo, Javier Campos y Joaquín Mora, junto con el guía de turistas Pedro Palma, en la comunidad de Cerocahui, allá en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Y este crimen, pues hace 3 años, fue un punto de inflexión que sacudió al país y nos mostró también, Carmen, yo creo que tú estuviste muy presente también, el grado de descomposición social que vivimos. Yo creo que vale la pena como recordar de manera muy somera, desde luego, cómo estuvo todos los hechos y demás. No sé, después de 3 años. Totalmente de acuerdo, Luis. ¿Cómo fue aquello? Recordemos la situación, recordemos el contexto, recordemos quién estaba identificado desde mucho tiempo atrás como una figura clave del crimen en el lugar, en la localidad, en todo esto que sabemos ahora. Mira, te resumo los hechos. Un grupo criminal, como mencionas, liderado por José Noriel Portillo Gil, llamado El Chueco, inicia una disputa tras un juego de béisbol y secuestra a 2 jugadores y ataca una casa familiar. Pedro Palma, que era un guía turística de la región, huye herido y entra a nuestra iglesia, la iglesia de San Francisco Javier, en Cerocahui, atendida por muchos siglos por la Compañía de Jesús, por los jesuitas. Pide auxilio a 2 sacerdotes jesuitas octogenarios, a Javier Campos Morales y a Joaquín Morita. Bueno, entonces llega el Chueco, asesina a Palma, al guía turístico, dentro de la iglesia, y también mata a los 2 jesuitas. Luego, un grupo armado, poco tiempo después, sustrae los cuerpos de estos sacerdotes y del guía de turistas dentro de una camioneta. Ahí deja las huellas de sangre, y ese mismo día también hubo algunos acontecimientos en la zona. Bueno, pasan los días, nosotros los jesuitas pues preocupados también por toda la situación, todo lo que pasó, empezamos a demandar los cuerpos y se anuncia el hallazgo el 22 de junio de 2022. Se anuncia el hallazgo de los 3
cuerpos desaparecidos cerca de Cerocuacahui. Bueno, años después se realizan pues una serie de actividades para demandar la justicia, para demandar pues la investigación correspondiente y desde luego pues la investigación profunda de los hechos. En el marzo de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador, si recuerdas, anuncia la confirmación de un cadáver que aparece en una comunidad de Sinaloa, el Choix en Sinaloa, si recuerdas, y confirma el ADN del cadáver del Chueco, es decir, de José Noriel Portillo Gil. La compañía de Jesús, desde luego, lamenta que los Portillo Gil, que el Chueco no haya sido capturado vivo y pues señala desde luego un fracaso institucional. Y no sé si recuerdas que en estos días también yo escribo un artículo en Reforma en donde se señala con mucha claridad que la compañía de Jesús no busca ajustar cuentas y que justicia no es lo mismo que ajusticiamiento, porque no creemos en la lógica del castigo como una respuesta. Lo que queremos es pues una justicia restaurativa que repare el tejido social, que recupere la confianza, que escuche a víctimas, que transforme a los agresores. Justicia no es castigo por castigo, justicia es encontrar la verdad, justicia es encontrar la memoria, honrarla, es reparación, pero también es prevención, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahora se cumplen 3 años de este lamentable acontecimiento, Carmen. Luis Arriaga Valenzuela, pues sí, nos recuerdas todo esto y desde luego pues nos sigue sacudiendo el recuerdo, la memoria y pues lo que dices. Y aquí, pues entre las cosas brutales, además del asesinato de las 3 personas que acabamos de recordar, por supuesto, pues esto que dices, el asesino fue asesinado. Así es. Y esto muestra un colapso de la institucionalidad. Así es, y bueno, en medio de todo esto, pues están muchas cosas que están en juego en nuestro país también, ¿verdad? Todo este rezago que hay de acceso a derechos a los pueblos indígenas, el impacto de la violencia en estas zonas, la resistencia de las comunidades indígenas, en donde ahí encontramos realmente esperanza, porque también hay testimonio de personas que entregan todo, como los jesuitas, acompañando a los más pobres. Y bueno, pues Cerocahui creo que en este tercer año sigue siendo una herida abierta, porque pues estos homicidios duelen, más tratándose de personas queridas por la comunidad, personas que pues no han hecho nada sino servir a los demás, y porque la Sierra Tarahumara no está pacificada, porque hubo un ajusticiamiento, porque no hubo justicia, y porque en el país también hay y sigue habiendo muchas regiones en las que ha avanzado el control territorial y la gobernanza criminal. Entonces, bueno, pues tú das cuenta de esto día con día, y bueno, creo que es una oportunidad también para reflexionar lo que tenemos en el presente y lo que queremos también en el futuro. Creo que es importante también que luego de lo acontecido hace 3 años nos deja una sensación también de incertidumbre, nos deja perplejos. Sin embargo, pues este dolor también que causó hace 3 años nos moviliza, y creo que también es un llamado para reflexionar sobre nuestro presente y lo que queremos hacer también como ciudadanos de este país tan herido. Tan herido. Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana, por supuesto que sí. Te aprecio muchísimo que estés aquí para recordar, para rendir homenaje y memoria a los sacerdotes asesinados y a Pedro Palma, el guía, que también fue asesinado en este contexto. Y pues entiendo que han desarrollado y están desarrollando diferentes actividades con motivo de este tercer aniversario. Se tiene previsto, entiendo, también un oratorio in memoriam. Cuéntanos de esto, Luis. Sí, mira, desde el día de ayer, desde el 19 de junio, se llevó a cabo la Caravana por la Paz,
que partió precisamente del lugar donde fueron encontrados los cuerpos de Javier, de Joaquín y de Pedro, y recorrió este recorrido que lo hice yo precisamente el año pasado, junto con otros defensores de derechos humanos. Recorrimos diversas comunidades de la Sierra Tarahumara con sus tradicionales danzas, oraciones, mensajes y demás, y en cada punto del recorrido pues se realizan actos simbólicos de memoria y de exigencia. Hoy en Cerocahui se está celebrando también una misa seguida por la bendición de un oratorio conmemorativo y la inauguración también de un museo de la memoria dedicado precisamente al legado que nos han dejado estas personas, Javier y Joaquín, y de quienes han servido con entrega en la Sierra Tarahumara. Aquí en la Universidad Iberoamericana, a las 3 de la tarde, repicaremos las campanas también de la universidad como signo de duelo, pero también como un llamado a la esperanza. Hoy mismo también a las 6 de la tarde se va a celebrar una misa en la parroquia de la Sagrada Familia en la Colonia Roma, a las 6 de la tarde, como parte de una jornada nacional de oración y de memoria. Y bueno, todas estas acciones también forman parte de un esfuerzo colectivo por mantener la memoria viva, por articular un mensaje de paz y fortalecer el camino del diálogo nacional por la paz. En eso estamos pues los jesuitas, Carmen. Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana. Estoy aquí en la mesa con nuestro estimado Jacobo Dayan. Y Jacobo, bueno, estamos por iniciar una charla con él, como lo hacemos en este espacio, pero me comentaba que quisiera comentar algo respecto a lo que ha sucedido y respecto a lo que pues representa y representó en ese momento y sigue representando el asesinato de los dos jesuitas y de Pedro Palma. Si no te importa, vamos a incorporar a la charla a Jacobo Dayan y... No, al contrario, es un gran gusto saludar a Jacobo Dayan. Adelante, Jacobo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carmen, y buenos días, Luis, una de mis cachuchas, profe en la Ibero. A raíz del asesinato de... Profesor, un gran profesor de la Iberoamérica. Bueno, yo nada más digo profesor. Profesor. A raíz del asesinato, los jesuitas, no nada más, bueno, Luis enlista ya varias de las cosas que se están haciendo ahora en la conmemoración, pero lanzaron un proyecto enorme que llevó como título el Diálogo Nacional por la Paz, convocado por los jesuitas, al que se sumó después también el episcopado mexicano. Recuerdo una reunión enorme en Puebla hace ya prácticamente 2 años, y seguida de miles y miles de reuniones en territorio, en iglesias, en comunidades, para levantar las necesidades y los diagnósticos hiperlocales de las violencias en el país. Eso se juntó en un documento que fue un trabajo enorme realizado, sobre todo encabezado por los jesuitas, para elaborar un documento que es la base de este Diálogo Nacional por la Paz, que continúa operando, y se le entregó a la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ella recibió este documento que viene con diagnóstico y propuestas en 3 niveles: a nivel nacional, estatal y municipal. Es decir, a ese nivel, porque el trabajo realizado por los jesuitas fue de ese tamaño, es decir, la iglesia, que tiene presencia en todo el territorio nacional, pudo levantar estos diagnósticos locales y regionales para conformar este documento, que fue entregado a la presidenta, y desgraciadamente la respuesta de la entonces presidenta electa, todavía no en funciones, Claudia Sheinbaum, es que recibía el documento pero que no compartía el diagnóstico. Recuerdo eso. Recibía el documento, pero no compartía el diagnóstico, que era un diagnóstico, Luis, Jacobo, pues un diagnóstico muy crudo, muy directo, muy amplio. Así es. Bueno, el documento pues da datos consistentes de distintas personalidades muy legitimadas en el campo de la investigación, y demostró que la violencia y el miedo pues no son imputables, sino son desafíos que podemos superar también con esfuerzo y con responsabilidad, y por eso que se presentó también este compromiso por la paz, y se impulsaron diálogos con gobernantes electos en distintos niveles de gobierno, incluyendo, como dice Jacobo, la doctora Claudia Sheinbaum, que
que en ese tiempo era la presidenta electa. Y nosotros aquí desde las universidades también, recordemos que creamos el Laboratorio para la Paz con Reconciliación, el Reconcilab, que se propuso también generar un documento colectivo que, sobre todo de personas que están vinculadas a la academia, nuestras universidades, colaboradoras del sistema universitario jesuita, nosotros tenemos 8, y generamos un documento, un libro que se llama Alternativas hacia la Paz con Reconciliación, y una serie de propuestas que se hacen desde el sistema universitario jesuita. Hacemos una agenda balance que sintetiza las propuestas de las personas que colaboran, redactamos también un desplegado, y creo que también vale la pena mencionar este documento que se llama Alternativas hacia la Paz con Reconciliación, junto con el documento que tú señalas, que pues ha sido un instrumento más que de cabildeo, de diálogo, en donde se contienen pues propuestas también de cómo caminar hacia un país más con paz, ¿no? En nuestro documento, por ejemplo, del SUG, del Sistema Universitario Jesuita, pues hay académicos del IPESO, de nuestras universidades de Ibero-León, Ibero-Puebla, Ibero-México, sobre concentración de riqueza, sobre salud mental, sobre violencia en razón de género, sobre construcción de paz, en fin, temas que son indispensables y que tenemos que abordar para caminar hacia la paz. Creo que esto es indispensable y qué bueno que lo mencionas en este contexto también del tercer aniversario de los jesuitas y este líder de turistas, este guía de turistas que también fue asesinado en Tarahumara. Pues Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana, te aprecio mucho, te apreciamos mucho que nos hayas tomado esta comunicación para hablar de este tercer aniversario y como siempre seguiremos en contacto. Un fuerte abrazo para ti, para los integrantes de la Compañía de Jesús que hoy están junto con el resto del país conmemorando este tercer aniversario. Luis, gracias por estar esta mañana. Muchas gracias, Carmen, por tu solidaridad y apoyo continuo que siempre al lado a la Compañía de Jesús y desde luego aquí a nuestra universidad, la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, saludos. Saludos. También a Jacobo Soriano. Muchísimas gracias, Luis Arriaga. Y vamos a la pausa, Jacobo. Regresamos con Lisa Sánchez Ortega. Pues dejamos aquí este mensaje y esto que nos contó Luis sobre cómo la Ibero, la Universidad Iberoamericana, en este caso en la Ciudad de México, pues manda este mensaje a través de sus cuentas en redes sociales. Hoy recordamos con respeto y gratitud a los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora a 3 años de su asesinato. Y como dijo el rector, a las 3 de la tarde habrá campanadas en su memoria y a las 18 horas una misa en la parroquia de la Sagrada Familia. Su vida sigue siendo luz y compromiso.